Vamos a pasar a nuestra tercera expositora. Se trata de Ana Karina García. Ella nos va a hablar del Estatuto de Protección Temporal de Migrantes Venezolanos propuesto por el gobierno de Colombia. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica, en exilio en Colombia desde el año 2018. Es especialista en derechos humanos, magíster en gestión pública y gobierno territorial y es directora de la Fundación Juntos se Puede. Bienvenida y bueno, adelante. Hola, bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. ¿Me escuchan bien todos? Sí, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, nada, les voy a empezar por contar un poquito sobre el contexto de cómo se desarrolla este nuevo Estatuto Temporal de Protección. Desde el 2017, Colombia comienza una visión de poder regularizar con un permiso especial a los venezolanos en las distintas olas migratorias. Este permiso especial de permanencia, que es el PEP, es un permiso que se abría y se cerraba. Es decir, las personas que entraban a Colombia de una fecha determinada a otra fecha determinada tenían derecho a optar por este permiso especial de permanencia siempre que hubiesen ingresado de forma regular, es decir, hayan sellado su pasaporte en el momento de la entrada a Colombia. Luego se hace un PEP-RAM, que es un PEP especial para aquellas personas que no cuentan con documento de identidad venezolano, es decir, que no tienen pasaporte y que no hayan entrado de manera regular a Colombia. Este PEP-RAM comienza con una gran caracterización a lo largo de Colombia, donde se censa a estas personas, donde se genera una cantidad de información para la caracterización de esta población y se emite un segundo nivel de PEP, que es esto que llamamos el PEP-RAM. Ahora bien, ¿qué pasó con este documento? Esto es un documento que tú podías simplemente imprimir por la página web de Migración Colombia, plastificar y ya tú te encontrabas regularizado en Colombia. Sin embargo, la numeración de este documento era un número sumamente largo que no se adaptaba a los sistemas digitales de los bancos, de las empresas, de las EPS, que son el mecanismo para tener un sistema de salud, y eso hacía que se siguieran creando diversas brechas en el momento de la regularización. Es decir, tú sí estabas legal, sin embargo, no podías abrir una cuenta de banco porque te exigían un pasaporte vigente más el PEP. No podías, por ejemplo, entrar en una EPS porque te exigían el pasaporte. Entonces fue un sistema que lamentablemente por la cantidad de dígitos y por ser un documento impreso que no era biométrico, generó una cantidad de brechas de integración a la población migrante. De hecho, tenemos un estudio hecho por nosotros donde el 60% de las personas que tenían PEP no habían podido acceder a un empleo debido a las dificultades que te llevaba el tener este tipo de documento de identidad. Con base a esto, Colombia empieza todo un análisis donde, por ejemplo, teníamos a los niños que estaban en el sistema educativo que no tenían pasaporte fuera de estos permisos especiales. Colombia comienza un nuevo análisis donde, por ejemplo, se plantea la emisión de un PEP estudiantil, se plantea el PEP para el fomento laboral, que es un PEP que sí se logró aprobar, donde, por ejemplo, los empleadores podían emitirle este PEP como si fuese una visa de trabajo, pero era un PEP y no tenía ningún costo, era 100% gratuita. Sin embargo, seguían las brechas y Colombia empieza este debate con la gestión del doctor Christian Kruger en Migración Colombia, comienza un debate donde la idea inicial era poder generar un documento de identidad sólido e inclusive un pasaporte para la población venezolana que vivía esta crisis de identidad. Luego de mucho debate, de mucho acuerdo, nace este Estatuto Temporal de Protección. Este estatuto está en un decreto, el decreto 216 del 2021. Este Estatuto Temporal de Protección lo que busca es poder, en alguna medida, generar un documento de identidad para los venezolanos que tenga un sistema biométrico y que pueda, entonces, eliminar estas brechas de integración que estaba fomentando el PEP y que cada día eran más grandes. Entonces, este TBPB es un Estatuto Temporal de Protección, como su nombre lo dice, que es un documento transitorio que busca la regularización total a futuro. ¿Y por qué lo llamamos así? Un poco porque esto es un tránsito al régimen ordinario de visas. Es decir, este PPT, que es el documento que se emite luego del Estatuto de Protección, no es el objetivo final de este proceso. El objetivo final de este proceso es que los venezolanos puedan pasar al régimen ordinario de visas.
y que entonces durante de aquí a 10 años el venezolano tenga la oportunidad ya sea de ahorrar para su visa o de cumplir las condiciones para la visa ordinaria. Pero volvamos un segundo al estatuto para que entendamos el contexto. Entonces, este estatuto de protección busca disminuir estas brechas, pero además busca proteger los derechos humanos de esta población que se estaban viendo vulnerados por la falta de identidad. Y aquí empieza todo un debate de quiénes entonces son las personas que se pueden acoger a este estatuto temporal de protección. Lo primero que tenemos que saber es que la persona tiene que haber entrado a Colombia antes del 31 de enero del 2021. Es decir, esto es un documento que para las personas que entran de manera irregular solo podrán optar hasta el 31 de enero del 2021. Esto es un grupo de personas. Lo segundo grupo de personas, todas aquellas que tengan PEP, permiso especial de permanencia. Todas aquellas que hayan tenido PEP-RAM, PEP laboral, todos los tipos de PEP que tenemos en este momento. Pueden pasar de manera inmediata a este nuevo documento, que tiene un proceso que ya les voy a explicar. Toda persona que entró de manera irregular antes del 31 de enero del 2021 debe probar su entrada a Colombia con un documento sumario. ¿Qué quiere decir este documento? Que fue uno de los grandes debates de este estatuto. Un documento sumario que pruebe, por ejemplo, puede ser un contrato de arrendamiento entre partes, porque evidentemente una persona que no estaba con documentos no tiene un contrato de arrendamiento formal, pero sí tiene un contrato entre partes. Entonces puede ser un documento hecho entre el arrendador y el arrendatario. Un documento de certificación de alguna de las fundaciones que hacemos procesos de atención legalmente constituido y que cumpla todos los parámetros de rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, nosotros como Fundación Juntos Se Puede, podemos emitir una certificación para aquellas personas que fueron beneficiarios de nuestra institución antes del 31 de enero del 2021. Otro documento, un récipe médico que haya sido atendido por emergencias, porque bueno, en Colombia, aunque tú no tengas documento de identidad, tú, o sea, que estés irregular, puedes ser atendido en un hospital si es una emergencia vital. Entonces allí también hay otra prueba. Los niños en Colombia también pueden ingresar a la escuela sin tener ningún tipo de documentación, que estén de manera irregular. Entonces la certificación de ingreso de estos niños ya prueba que entraste antes del 31 de enero del 2021. Entonces, bueno, este documento es fundamental para este grupo de personas. Entonces vemos que esto acoge a dos grupos de personas. Los que entraron irregular y tienen cómo probar lo que estuvieron en Colombia y los que están regular con un permiso especial de permanencia o con un salvoconducto. ¿Qué es un salvoconducto? Bueno, es un documento transitorio que te entregan cuando tú estás en solicitud de refugio. Recordemos que Colombia tiene un alto número de solicitudes de refugios sin aprobación, sino que el venezolano se queda con un salvoconducto por 1 año, 6 meses, 3 meses, 2 años inclusive, y esta persona con el salvoconducto, aunque puede entrar en el sistema de salud, no puede trabajar. Entonces, los empujamos, este salvoconducto empuja a la población migrante y refugiada, porque en este caso ya sí son dos grupos de personas diferentes, con condiciones diferentes, que se empujan hacia la informalidad en términos laborales. Entonces, las personas que tienen salvoconducto también tienen derecho a acogerse a este estatuto. ¿Ok? Entonces, esta es como la población objetivo que persigue este estatuto. Ahora bien, en este estatuto hay un gran debate todavía en la opinión pública, que es qué pasa con las personas que realmente necesitan el refugio como proceso de protección. Porque recordemos que el refugio es un proceso, está dirigido a una población con necesidades de protección internacional. Es decir, tienen unas características especiales. Perseguidos políticos, periodistas que se ven perseguidos por opinar o por su trabajo, personas que fueron perseguidas por algún grupo irregular en Venezuela, aquellos que fueron perseguidos por las OLP o por la guerrilla, todo este tipo de personas que son propensas a que en algún momento llegue una orden de Interpol o inclusive puedan ser perseguidos en este territorio. Entonces, allí hay todo un debate en la opinión pública todavía sobre, entonces, qué derecho prela o que esa persona, qué derecho le prela. ¿Le prela continuar con su solicitud de refugio o obligatoriamente se va a tener que acoger al PPT? O puede acogerse al PPT y continuar su solicitud de refugio en paralelo, que es una de las cosas que venimos peleando. ¿Por qué? Porque si tú le permites a una persona que está en proceso de refugio
mantenerse en el PPT y hacer en simultáneo, seguir en simultáneo su solicitud de refugio, la regularizamos, permitimos que trabaje, permitimos que esté afiliada al sistema de salud, permitimos que muchos derechos que hoy se les están vulnerando se vean protegidos, pero la persona no pierde su condición de refugio y su condición de lograr el refugio permanente. Entonces, bueno, ese debate todavía no lo resuelve el primer decreto, ni la resolución emitida por migración, todavía es un debate que se está dando. Inclusive también con otro tipo de documentos hay un gran debate, que es que acá hay una visa que se llama la visa de cortesía, que es un documento que desde el gobierno de Santos se le emitió a los perseguidos políticos porque era más rápido que el refugio. Pero a la hora de la verdad, esta visa no protege las necesidades que tiene un perseguido político o por su opinión, o todas estas personas que entran en la connotación de personas con necesidades de protección internacional. Entonces, bueno, acá tenemos un gran público objetivo. Recordemos que en Colombia son muchos los tipos de población que se encuentran en este proceso migratorio que hemos estado viviendo. Pero luego, entonces, este estatuto busca una protección especial para los menores. Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque esta protección especial que busca para los menores les quita muchas veces la necesidad, por ejemplo, de una prueba sumaria para el menor. Es decir, si el padre ya tiene una prueba sumaria, el menor se acoge y no tiene que probar que el menor ya estaba en Colombia. Que eso para los venezolanos es muy importante porque recordemos que las olas migratorias se dieron por fases. Entonces primero se venía el papá o la mamá. Entonces trabajaba aquí un tiempo y luego se venía o la mamá o el papá, el que haya quedado en Venezuela, con los niños. Entonces los tiempos de llegada no siempre son los mismos. Pero esta protección especial para menores lo que busca es el proceso de reunificación familiar y de protección a los niños que son los más vulnerables. Entonces, bueno, este estatuto también tiene un énfasis importante, que es que tú vas a poder optar por lo que se llama el PPT, que es el documento que te va a dar identificación biométrica. Ahora bien, este documento te permite que tú acumules residencia. Es decir, en 5 años ya tú puedes pasar una visa de residente. ¿Eso qué te permite? Te permite la seguridad de que entonces ya esa visa de residente es permanente y tú no tienes que estar en este proceso de renovación continuo como están muchos de los otros tipos de visa, y además te da una cantidad de beneficios porque ya eres residente del país, igual que se genera en todos los países del mundo. Ahora, este estatuto tiene una vigencia de 10 años. Es decir, un venezolano que opte por su PPT tiene la oportunidad durante estos 10 años de acumular condiciones y, evidentemente, dinero para optar a las visas de residente, porque eso acá es bastante caro en términos de salario-costo. Es decir, a lo mejor para una persona que gana en dólares y gana en otro país, $500 puede que no sea muchísimo dinero, pero para la persona que vive en Colombia y trabaja sobre todo del diario, que es la situación en la que se encuentra el 70% de la población venezolana en Colombia, significa muchísimo dinero. Entonces, bueno, estas son las dos condiciones que busca este estatuto. Entonces, bueno, cuando tú pasas ya al PPT, es porque pasaste por unos pasos previos. ¿Cuál es el primero? El registro único de migrantes venezolanos, donde estamos parados hoy. Hoy estamos haciendo registro de los venezolanos en este sistema. Eso es un sistema de Migración Colombia, donde se hacen 91 preguntas sobre la caracterización socioeconómica, sobre cuál es el núcleo familiar, cuáles son las condiciones de ese núcleo familiar, cuánto tiempo tiene acá, si hay algún tema de salud que exista que no esté siendo atendido. Entonces ahí te piden datos biográficos, datos demográficos, una fotografía, ahí mismo subes la prueba sumaria. Te preguntan sobre si has tenido alguna solicitud de refugio, si tienes alguna identidad étnica o alguna identidad especial de los grupos de protección especial que tiene Colombia, tus estudios, tu ocupación, tu seguridad social, todos los temas. La verdad es que es un cuestionario muy completo que le va a permitir a Colombia entonces, con esta información, poder hacer políticas públicas muchísimo más eficientes que las que existen hoy. ¿Por qué? Porque uno de los grandes vacíos que existe en el proceso de políticas públicas es que no hay una línea base. Es decir, al no haber una línea base, es decir, un diagnóstico, tú no vas a poder entonces crear estas políticas públicas adecuadamente para los distintos tipos de población. Porque recordemos que la migración venezolana es diversa. Es decir, ahí tienes
miles de tipos de población específica, con necesidades específicas, con tiempos distintos de migración, que entonces te llevan a problemas diversos. La persona que se vino en el 2017 probablemente había tenido un documento de identidad como un pasaporte y todavía no estaba vencido, pero cuando ya llega el 2019 ya es un documento que se venció. Entonces, bueno, ahí vemos, y eso como muchas características específicas que pudiésemos discutir. Entonces, luego de que tú haces todo este registro, ¿qué pasa? Ya yo me registré, a mí me dan un certificado que yo imprimo de registro. Luego de que tengo ese certificado, pido una cita en Migración Colombia, donde me hacen un registro biométrico, donde me toman huella, foto, visión, todo lo que implica el registro biométrico. Y luego de ese registro biométrico, entonces me envían lo que es el PPT, que es como una cédula de extranjería, es el mismo plástico, que eso es importante, aunque parezca una tontería, porque una de las cosas que ha generado más desconfianza, sobre todo dentro del sector privado, es que el PP era un papel. Es un papel que tú imprimes. Esto va a ser un plástico que tiene toda la identificación, que tiene un código escaneable, porque la cédula de identidad acá tiene un código escaneable, el PPT también lo va a tener, y eso va a homologar a la persona a que entonces pueda disminuir esas brechas de integración. Ahora, esto es un gran reto para Colombia. La verdad es que esto es un reto inmensamente grande. Se estima, según Migración Colombia, que hoy en día tenemos 1.700.000 venezolanos. Sin embargo, en los registros no oficiales estamos hablando de 2.500.000 venezolanos. 2.500.000 venezolanos que muchas veces no tienen acceso a Internet o no saben cómo usar Internet o no tienen acceso a poder hacer un cuestionario tan largo. Entonces, Migración Colombia, junto a organizaciones de la sociedad civil como nosotros y muchos otros que están haciendo un gran trabajo, estamos haciendo jornadas especiales para que la gente pueda registrarse y nosotros podamos ayudarlos en ese proceso. Además, esta meta ha sido muy costosa, evidentemente. Esto ha sido apoyado por la comunidad internacional, es parte del dinero que se está utilizando para todo este proceso del estatuto, es de la cooperación internacional, es apoyado por la cooperación internacional. Sin embargo, como ustedes deben haber visto en todas las conferencias de donantes, el porcentaje de donantes y el porcentaje de dinero que hoy llega a Colombia para la cantidad de migrantes que tiene es mínimo. Es decir, estamos hablando de que en otros países es 100 dólares por migrante y en Colombia estamos hablando de $1, $2 por migrante y máximo $10 por migrante. Eso quiere decir que todavía hay una necesidad de recursos importantes, todavía hay una necesidad de concientización en el mundo del esfuerzo que está haciendo Colombia frente a esto, pero si nosotros logramos este reto hoy en Colombia, estamos convencidos de que puede ser un ejemplo para todo el proceso de Quito y que esto sea replicable en los demás países de América Latina. Creo que el primero que podemos lograr es Ecuador. Luego de la victoria de Lazo, creo que tenemos una oportunidad importante de ayudar a los venezolanos en este país que hasta hoy tenían muchas brechas de integración y creo que ahí se puede hacer un trabajo bastante importante si Colombia logra demostrar que es posible. Entonces, por eso es que tenemos que abocarnos todos a ayudarnos a que Colombia logre este objetivo en un mediano plazo. Hay unas metas, hay una meta de preregistro a diciembre del 31 de preregistro, que es la primera etapa, de 1.500.000 venezolanos. Luego, la idea es que al 31 de diciembre ya tengamos por lo menos 800.000 venezolanos con su PPT, es decir, con su documento ya físico, y ahí el proceso de crecimiento continuo que tiene que haber en esto.